A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 14 de septiembre de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes, como siempre, a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube. Se llama RCR750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, instó este lunes al régimen de Nicolás Maduro a continuar con las liberaciones de quienes, a su juicio, han sido detenidos de manera arbitraria. Escuchemos parte de sus declaraciones. Destaco la reciente visita, justamente esta semana que acaba de pasar, de mi equipo a los principales centros de detención del SEBIN y de GESIM en Caracas, durante la cual pudimos entrevistar confidencialmente un total de 39 personas vinculadas a casos significativos en plena implementación de la Carta de Entendimiento. Estas visitas constituyen un salto cualitativo y sirva para mejorar la condición de los detenidos y que próximamente se puedan visitar otros centros emblemáticos. Tomo nota de las decisiones del gobierno de conceder arresto domiciliario al parlamentario Juan Requesens e indultar a otras 110 personas. Hago un llamado para que el gobierno continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos arbitrariamente. Decisiones como estas contribuyen a la distensión política y a la apertura del espacio democrático. Por su parte, Ali Daniel, director general de la ONG Acceso a la Justicia, destacó la importancia de que esta misión de la ONU en Venezuela pueda verificar la situación de los presos políticos detenidos en las sedes de la DGCIM y el SEBIN. Los derechos de los ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, que los casos, que son muchísimos, no son 2 y 3, son muchos casos donde ha habido órdenes de boletas de excarcelación de personas. El Ministerio Público, sabiendo esa situación, no ha hecho nada para que las autoridades que están obligadas a cumplir con esas órdenes de excarcelación pues tomen medidas. Por ejemplo, el Ministerio Público puede haber imputado a esos funcionarios por haber cometido desacato contra orden judicial y no lo ha hecho. Y también sabemos que ha tomado medidas que tienen un matiz político, persiguiendo pues a diputados de la oposición, entre otras muchas situaciones, de modo que el Ministerio Público en Venezuela es otro más de los organismos represivos del país, y esa aseveración lamentablemente no estuvo incluida en el informe, pero esperemos que en el futuro, pues con mayor información que se le ha ido suministrando a sus representantes aquí en Venezuela, y por eso es tan importante que se mantenga esta misión, pues esperemos que esa visión se refleje de ahora en adelante en esos informes. En este sentido, Ali Daniel, director general de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, destacó que la visión de la determinación de hechos que envió la ONU a nuestro país es algo insólito en la región. Esta misión tiene como finalidad, ya no, como en el caso de la alta comisionada, decir que hubo violaciones de derechos humanos, sino la determinación, como dice su nombre, de aquellos máximos responsables por la comisión de esos delitos. Entonces, como pueden darse cuenta, pues en los informes de la alta comisionada ella señala casos y señala violaciones, pero no hace imputaciones sobre responsabilidades individuales. En este caso, la misión de determinación de hechos tiene esa misión de establecer las cadenas de mando responsables de estas atrocidades, y se espera que, como la discusión de lo que ha hecho esta misión va a ser para el día 23 de este mes, pues unos días antes de esa fecha, pues se pueda tener ya el primer informe de esa misión, a la cual además esperamos se le renueve el mandato, porque obviamente pues por el COVID-19 ha habido retrasos en la compilación de la información, y es necesario además que se siga documentando lo que ocurre en el país. Esta misión de determinación de hechos, en el caso de Myanmar, por ejemplo, estableció la responsabilidad con nombre y apellido de los jefes militares que cometieron el genocidio contra los rohingyas. En el caso venezolano, pues eso tendría que ocurrir también,
y esperemos que ese sea uno de los resultados de la misión de determinación de hechos que, como ven, va más allá de la misión de la alta comisionada. En otras informaciones tenemos que Igor Hernández, economista y profesor del IESA, aseguró que el colapso de las refinerías en el país comenzó en 2014. Así lo destacó a las 7:10 de la mañana de este lunes. Es que la utilización de las refinerías, y esto sencillamente es la cantidad de productos petroleros que está generando en relación a la que es la capacidad que tendrían esas refinerías, ha venido declinando de una manera precipitada en los últimos, al menos en los últimos 6 años. Estamos hablando que incluso antes de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, la utilización de esas refinerías ya estaba sobre el 40-35%, y esto ya habla de los problemas que se venían dando no solo desde el incendio de Amoay en 2012, sino problemas sencillamente a nivel de suministro de equipos, de falta de reemplazo de equipos, de falta de reemplazo, de falta de suministros químicos. Incluso ahora lo que estamos viendo son problemas incluso a nivel de agua, o sea, para lo que es el mantenimiento de algunas de estas unidades de destilación, y todo esto se traduce sencillamente en que no puede generar suficientes productos, componentes para gasolina, para otro tipo de combustibles que se necesitan en el mercado interno. Igor Hernández, economista y profesor del IESA, señaló igualmente que es contradictorio el comunicado que emitió el régimen en el que afirma que la escasez de gasolina en el país es producto de las sanciones de Estados Unidos. Y sobre todo por el hecho de que ya los problemas de producción petrolera, los problemas de actividad de refinación, los problemas incluso de suministro de gas ya se venían viendo antes de lo que era la imposición de las sanciones por parte de Estados Unidos. Sencillamente que ahora lo que se ha visto es que se ha agravado esa situación, pero lo que era el interior del país hasta hace 4 o 5 años ya estaba sufriendo los problemas que ahora está sufriendo Caracas u otras regiones urbanas. Entonces, lo que se está viendo ahora es sencillamente cómo se ha venido acelerando parte de estos problemas. Como bien comentas, Irán ha sido un país que al menos desde 2011 ha tenido problemas con la parte de las sanciones, pero han logrado mantener algún tipo de actividad refinadora. Y el mismo caso de Rusia ha estado expuesto a cierta parte de las sanciones, y eso no ha incidido necesariamente en los problemas de producción. Entonces, atribuirlo solamente a un problema de sanciones me parece que es errado. Sencillamente está tratando de llevar un mensaje equivocado a lo que es la población, porque lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de decisiones que se han tomado desde hace muchísimos años ya, que han perjudicado la inversión y que han perjudicado la operación de la industria en general. Por su parte, Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, destacó la importancia vital que tiene la gasolina en la actividad productiva de este sector. Si lo medimos por gasolina, lo medimos aproximadamente promedio 70 litros de gasolina por productor. Necesitamos atender un trabajo que tiene base biológica, en donde todos los días paren animales, donde todos los días tenemos que curar animales, donde todos los días tenemos que llevar comida y alimentos e insumos, los pocos que se hallan en el país, hacia nuestras unidades de producción. El sector está preocupado y, si pudiera decir, desesperado. Básicamente el problema más grave no es hoy en día los insumos, no es la electricidad, que también nos agobia, es el combustible, es el no poder ir a nuestras unidades de producción, es no poder asistir a nuestro trabajo. Prácticamente están solas nuestras unidades de producción. Y yo creo que en un país donde solamente hay el 40% de la carne y el 35% de la leche, este momento es muy duro, y yo creo que estamos a la puerta, pues básicamente, de poco alimento nacional se va a hallar en los anaqueles de los supermercados. Aunado a esto, si nosotros tenemos que ir desesperadamente a algunos mercados negros a comprar combustible, básicamente está casi que vedado y negado para nosotros, en vista de que hoy en día la leche se paga solamente a 0.15 centavos de dólar. Para sacar 70 litros, 80 litros de combustible tiene que tener aproximadamente 400 litros o 500 litros de leche para disponer de eso. No todos los productores agropecuarios del país sacan eso. En este sentido, a las 7:40 de la mañana,
Armando Chacín enfatizó que esta situación hace inviable el desarrollo de este tipo de negocios en el país. Este tipo de negocio a la larga, las pérdidas van a ser cuantiosísimas y por supuesto a la larga cada día va a haber menos que comer, habiendo la carne y la leche más económica de toda Latinoamérica en Venezuela. El ciudadano consumidor venezolano, a pesar de de su escaso poder adquisitivo, pues no va a tener acceso a la proteína porque va a ser inexistente en los mercados. En un país que no hayan autoridades que den respuesta, que estamos parados sobre la reserva más grande de hidrocarburos del mundo y que teníamos la capacidad de transformación en esas plantas donde se hacía el combustible, de alguna forma es inexplicable entender dónde está el error que se cometió y en dónde están las caras visibles que lo cometieron. Entre tanto, el economista Luis Oliveros enfatizó que la crisis generada en el país por la escasez de gasolina es una crónica de una muerte anunciada. El sistema refinador está en el piso, eso lo sabemos los venezolanos, lo estamos padeciendo. Hay una situación muy, muy delicada de falta de inversión, de falta de mantenimiento. Todo lo malo que se pudo hacer desde el punto de vista de gerenciar algo, se cumplió en el tema del sistema refinador. Venezuela tiene una capacidad interna de refinación de un poco más de 1.300.000 barriles. Sin embargo, hoy se deben estar refinando menos de 50.000, 60.000 barriles diarios. Eso siendo optimista. El declive no fue el declive no fue de un día para otro. Ha habido una caída importantísima de los volúmenes refinados y lamentablemente hoy, por ejemplo, Venezuela tiene Cardón y Amuay que deberían estar refinando cerca de 100.000 barriles y dependiendo de la fuente pueden estar entre 15.000 a 30.000 barriles diarios. El economista Luis Oliveros enfatizó que este problema de escasez de combustible llegó para quedarse. Muy difícil que Venezuela hoy pueda pensar en un plan de corto plazo, que tenga un plan de corto plazo para subsanar este problema y lo que hay es que entender que esto va a tardar mucho. Es difícil pensar que la situación se vaya a mejorar, es difícil pensar que las refinerías en Venezuela vayan a estar empezando a refinar mucho más petróleo del que están produciendo ahorita, por lo menos en el corto mediano plazo. Y Venezuela lamentablemente va a tener que depender del petróleo importado, de los combustibles importados por bastante tiempo, lo cual es muy peligroso y lo cual indica que, te insisto, los venezolanos vamos a tener que aprender a vivir con escasez de gasolina y de combustible por un buen rato. 9:15. Entre tanto, el economista Jesús Cacique dijo este lunes que las 28 prórrogas del decreto de emergencia económica no resolvieron la crisis económica que atraviesa el país. Aseguró que los venezolanos suman 33 meses en hiperinflación, 26 semestres en depresión económica y 33 meses en default, lo que se traduce, según Cacique, en dolarización de facto y en el poder adquisitivo del venezolano pulverizado. Asimismo, agregó que la inflación acumulada en Venezuela desde marzo de 2013 hasta julio de 2020 alcanza 18.427.384%. La economía en cuarentena. El pasado 24 de agosto, la Comisión de Economía Nacional del Comercio y los Servicios Concecomercio advirtió que entre 80 y 90% de los comercios, empresas industriales, inclusive la actividad agropecuaria, enfrentan dificultades reales. 9:16. En más del panorama informativo nacional tenemos que esta semana entró en vigencia nuevamente la cuarentena radical. En este sentido, el régimen de Nicolás Maduro reportó 910 nuevos casos de contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Con este reporte, la cifra de contagios oficial llegó a 60.540. La cifra de fallecidos en el mismo periodo de tiempo es de 8 víctimas mortales. Con esta cifra se elevan los decesos a 485.
Maduro descartó igualmente el regreso de las clases presenciales en Venezuela tras la tendencia a la alza de contagios por COVID-19 que generó la medida en diversos países que aplicaron la medida. Por su parte, Keta Stephanie, secretaria de Actas, Memorias e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, enfatizó que no hay condiciones para el regreso a clases. En octubre se iba a estudiar las clases presenciales. En este momento no hay condiciones. En primer lugar, nosotros descartamos de plano las clases presenciales en este momento. Era una gran irresponsabilidad plantearlo por la situación de la pandemia. Nosotros estamos en crecimiento exponencial en este momento y no se prevé que eso cambie de aquí a 2-3 meses. Eso es lo que ha dicho la Academia de la Ciencia y bueno, eso es lo que están diciendo los expertos. Entonces no tiene ningún sentido estar llamando a clases en esta situación cuando con mucho menos casos aquí se suspendieron las clases. En este momento nosotros en Venezuela no tenemos condiciones sanitarias para estar llamando a clases, para estar llamando a elecciones, para estar llamando a aglomeraciones, para estar abriendo playas, no se puede en este momento. Y eso es algo que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad porque violentarlo lo que va a costar son vidas venezolanas. Nosotros planteamos entonces que descartábamos absolutamente e hicimos un llamado serio a nuestro agremiado de no hacer clases presenciales en este momento y no hacerlo hasta que efectivamente se haya controlado el tema del contagio por la COVID-19. Pero, sin embargo, tampoco nosotros podemos, en este momento, en las condiciones que hay, garantizar las clases en línea. Y el primer elemento es el tema del salario que he señalado. Es decir, los profesores universitarios, y es lo mismo que ocurre en las escuelas con los maestros, estamos trabajando gratis. Y bueno, llega un momento en que eso ya no se puede seguir haciendo. Esta pandemia por el COVID-19 tiene contra la pared a todos los sectores productivos del país. Más detalles con nuestros colegas de La Voz de América. La pandemia generada por el COVID-19, según expertos, ha trastocado de raíz la producción, los mercados y las empresas que se encargan de la cadena de suministros, comercialización y distribución de productos en el mundo. Venezuela no es la excepción. Según el más reciente estudio realizado por Conindustria, durante este periodo, el 29% de las empresas del país han tenido que cerrar definitivamente o temporalmente ante la imposibilidad de trabajar. Por ello, desde la organización se hizo un llamado de alerta ante el incremento de la tasa de desempleo. Es que de no seguir tomándose medidas, de que no haya un viraje en los temas económicos y políticos del país, nosotros tenemos en riesgo casi 1.000 establecimientos industriales. En ese contexto, ciudadanos de la nación sudamericana consultados por La Voz de América coinciden en que la actual administración en disputa no está aplicando las políticas correctas para que las industrias se mantengan operativas. No, eso no se ven, hermano. El que está ahorita guapeando es porque ha sobrevivido a esta situación. Muchas empresas se vinieron abajo, muchas perdieron sus labores. Menos trabajo porque la mayoría están trabajando desde sus casas, están trabajando por internet. Si antes de la pandemia se escuchaba que habían personas que comían 2 veces al día, me imagino que ahorita estarán comiendo 1. No obstante, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ratificó esta semana una serie de medidas que asegura buscan proteger a las pequeñas y medianas industrias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. 9:20. Vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Con 22 minutos de la mañana. En el panorama internacional destacamos que la pandemia de COVID-19 será más dura en octubre y noviembre, meses durante los cuales aumentará la mortalidad. Así lo afirmó este lunes el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Los detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. La pandemia de COVID-19 será más dura en octubre y noviembre, meses durante los cuales va a aumentar la mortalidad, declaró este lunes el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Esto a juzgar por la tasa de contagios cada vez más alta en Europa. En ese sentido, el gobierno austriaco ha afirmado que se encuentra ya en la segunda ola de la pandemia del nuevo coronavirus. En Italia, las escuelas de 13 de las 20 regiones abrieron sus puertas este lunes bajo un protocolo de seguridad estricto y después de más de 6 meses de cierre por la crisis sanitaria. El gobierno lanzó un llamado a la prudencia en momentos en que ese país registra 1.500 casos de COVID-19 por día. Entre tanto, en Israel, el gobierno de ese país del Medio Oriente ordenó reimponer el confinamiento general tras perder el control sobre la pandemia. Más detalles en el siguiente reporte. Israel fue uno de los primeros países que cerró sus cielos ya a mediados de marzo, confinó a toda la población a la cuarentena obligatoria y venció a la infame curva gráfica del contagio. Pero el triunfo empalagó al liderazgo israelí y a toda la población. A mediados de mayo, al reabrirse las actividades, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo a la población: salgan a festejar, solo que a pesar de las advertencias y los planes, Israel no se preparó adecuadamente para la segunda ola de contagios que llegó antes de lo previsto. Ahora, después de semanas de deliberaciones y equivocaciones, más de 9 millones de israelíes se confinarán a partir del viernes a distancias que no superen los 500 metros de sus domicilios por 3 semanas. El viernes por la tarde, el pueblo judío festeja el Año Nuevo, 10 días después se conmemora el Día del Arrepentimiento, Yom Kippur, y luego una semana de la fiesta del tabernáculo, Sukkot. El gobierno dice que el cierre en época de fiestas moderará el impacto que tendrá sobre la economía, pero la decisión ya causó la renuncia a su cargo ministerial de uno de los ministros ultrarreligiosos que apoyan al gobierno. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv. Y en más del panorama internacional tenemos que el gobierno alemán indicó este lunes que laboratorios de Francia y Suecia confirmaron el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny con una sustancia neurotóxica del tipo Novichok. El vocero de la canciller Angela Merkel, Steffen Seibert, señaló que Alemania pidió a Francia y Suecia una revisión independiente de la evidencia alemana a partir de nuevas muestras de Navalny, que se encuentra hospitalizado en Berlín. 9:25, así estamos llegando al final por el día de hoy. Espero que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.